Teoría sociológica de Robert Merton comprendida desde su análisis funcionalista. Como primer punto, entendiendo lo que el autor considera como función. Merton define el concepto de función asociado a una postura teórica. De esta forma hace que el concepto dependa de un sustrato teórico que es el que guía toda investigación. Así pues, el autor nos habla de funciones manifiestas y latentes. Merton incorpora una nueva forma de entender las funciones, llamada disfunciones, que serían aquellas funciones que cumplen determinados individuos o grupos que no contribuyen a la perpetuación de la cultura o la sociedad. Por ejemplo, la función esperada de un individuo es la perpetuación de la cultura por procesos endoculturales. Si un individuo se niega a esto, cumple la función de no transmitir la cultura por este proceso, lo que en sí es una función, pero para Merton es una disfunción. En sí, el autor define el concepto de función como un conjunto que abarca dos conceptos o elementos: la función manifiesta, que son las motivaciones conscientes para la conducta social, y la función latente, como las consecuencias objetivas de dicha conducta social. Por ejemplo, Merton nos dice que los motivos para casarse, ya sea amor o razones personales, no son idénticos a las funciones de las familias, como socialización del niño. Además, no es necesario suponer que las razones expresadas por la gente para su conducta son las mismas, cosa que las consecuencias de esas conductas. Ya adentrándonos en el análisis funcional de Merton, aquí el autor abarca su análisis basado en los tres postulados generales de los funcionalistas, que son la unidad funcional de la sociedad, el funcionalismo universal y la indispensabilidad. El primer postulado, que es la unidad funcional, se entiende en la forma en que cada elemento cultural es funcional para el sistema social y cultural. Por su parte, Merton nos dice que la unidad funcional debe ser entendida en el conjunto de la realidad y debe considerarse como un elemento central, la especificación de las unidades funcionales, y considerar que existen disfunciones dentro de la sociedad y la cultura, y que éstas también forman parte dentro de la supuesta unidad funcional, dado que las funciones son un cierto tipo de función. El segundo postulado, el de la funcionalidad universal, nos dice que todas las formas sociales o culturales estandarizadas tienen funciones positivas. Para Merton, este punto tal cual como está, sin descalificarlo, no aporta lo suficiente para concebir un análisis real de la sociedad o la cultura, pues Merton propone que no toda función dentro de una sociedad o cultura es positiva, dado que existen las disfunciones y también la coerción directa o indirecta que encausa a los individuos a seguir determinadas pautas, con lo cual las funciones están regidas. El último postulado, el de la indispensabilidad, nos dice que en cualquier tipo de cultura cada elemento tiene una función vital y representa una parte indispensable de un todo. Merton critica este postulado poniendo en contraposición dos elementos. Uno sería que existen funciones que son indispensables para la mantención de la sociedad, y otro que supone que ciertas formas culturales o sociales son indispensables para la realización de determinadas funciones. Como último punto, el autor realiza un paradigma de su análisis funcional. Los conceptos que Merton incorpora dentro de su paradigma son los mismos con los que sustenta su teoría sociológica. Así pues, encontramos presentes los conceptos ya mencionados, como la función manifiesta y latente, y las disfunciones. También abarca un nuevo concepto como las afunciones, es decir, aquellas funciones que no cumplen papel dentro del conjunto de formas adaptativas culturalmente pautadas. Dentro de este paradigma también se encuentra la reformulación del análisis funcional. Se incorporan otros elementos a este paradigma, como lo son los conceptos de dinámica y cambio,
que para Merton están ligados estrechamente al concepto de disfunción, siendo estas las que dinamizan y provocan el cambio en la cultura, dado que las disfunciones son elementos de tensión interna dentro de la sociedad o cultura. Merton muestra cómo algunas estructuras sociales ejercen una presión definida sobre ciertas personas de la sociedad para que sigan una conducta inconformista. Plantea cómo esta es la que genera la conducta desviada, poniendo en discusión el sistema social, cultural y de la personalidad como un todo integrado. Existen dos elementos importantes dentro de la estructura social, denominados metas culturales y normas institucionales. El primero hace referencia a los intereses definidos para todos los individuos de una sociedad, y el segundo controla y limita las acciones para alcanzar dichos objetivos. Dentro de esta actividad puede surgir un fenómeno denominado anomia, que es la disociación entre las metas culturales y las normas. Este caso se da cuando las primeras se encuentran definidas fuertemente, mientras que esos caminos son dispersos para alcanzar el objetivo o visión propuesta. Asimismo, Merton desarrolla una división en la adaptación que toma el individuo para acercarse a la meta plasmada. El primero es el conformismo. Este logra una sociedad estable y estandarizada. Allí el ser humano desarrolla una serie de valores en común, por lo que podría decirse que se genera una igualdad de conducta. El número 2 es la innovación. Este hace referencia a las alternativas emergentes que no son prescritas para llegar a una meta cultural. Aquí se asimila la importancia de alcanzar las mismas, pero no se halla un interés en el medio que lo permite. La tercera es el ritualismo, que es el abandono o reducción de las grandes metas por la complejidad de su alcance. Por lo tanto, en ella se genera un reemplazo de las mismas por aquellas que sí pueden ser satisfechas. Número 4 tenemos al retraimiento, que es el rechazo de las metas culturales y de sus medios, es decir, ocurre un aislamiento de lo propuesto por la sociedad y por ende las personas que se encuentran aquí se desarrollan en un entorno de marginalidad. Por último tenemos a la rebelión, que es la acción de cambiar las metas iniciales por la construcción de otras, trayendo consigo la creación de unas nuevas normas institucionales. Siendo uno de los sociólogos más reconocidos en esta disciplina, se considera que sus aportes analíticos y teóricos dieron pie a fundar una sociología más comprensiva y empírica. Filósofo, economista, historiador, politólogo y sociólogo alemán que nació el 21 de abril en Erfurt, Alemania, 1864. Desde pequeño mostró un interés por la política gracias a su padre, quien era político y jurista del Partido Liberal Nacional. Gracias a las relaciones de su padre, Weber pudo entender cómo funcionaba la política al conocer grandes figuras intelectuales de su país. Si bien siempre estuvo interesado en la política, la cual aprendía de forma autodidacta, de joven se interesó más en la filosofía y la economía, pero optó por estudiar Derecho en 3 universidades, Heidelberg, Berlín y Gotinga. Se logra doctorar en 1889 de la Universidad de Berlín. Posteriormente se casa con Marianne, prima lejana, quien jugaría un papel importante en la vida de Weber, al publicar sus obras menos conocidas después de su muerte. Si bien Marx tuvo una gran trayectoria intelectual y literaria, muchas de sus grandes obras que aportan a la sociología serían cercanas a su muerte. También destaca que después de la Primera Guerra Mundial empieza a dirigir el primer instituto de sociología. También durante estos años redacta la Constitución alemana, de la cual nacería la República de Weimar. Durante sus últimos años de vida dedicaría a escribir varias obras y una de las más importantes, Sociedad y Economía, la cual dejaría inconclusa y sería publicada por Marianne varios años póstumamente. Weber señala que la sociología debe entenderse como una ciencia que pretende entender e interpretar la acción social, término que usaría más adelante en su libro Economía y Sociedad, para explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. El libro comprende los diversos temas de la sociedad, religión, economía, política, administración sociológica, etc., donde podemos ver cómo Weber trata la sociología de masas y el poder, contemplando distintos apartados donde desarrolla la idea de que las cabezas frías o poderosas son las que toman las decisiones responsables que dominan. Durante el libro y sus capítulos podemos ver conceptos que se relacionan con la comunicación de forma increíble, dando a entender cómo estas dos disciplinas se complementan. Es de destacar que Weber propone 4 tipos de acción social: racional, con arreglo a fines; las expectativas en el comportamiento de los objetos y otros hombres del mundo exterior, donde estas expectativas, también llamadas condiciones, son usadas para alcanzar fines propios perseguidos; racional con arreglo a valores; las creencias conscientes en los valores éticos, estéticos y religiosos, en relación con su resultado, es decir, solo es para ese valor; afectiva, especialmente
emotiva, determinada por los aspectos sentimentales y emocionales actuales, tradicional, determinada por la costumbre arraigada. Estas acciones y otros conceptos que se tratan en el primer capítulo del libro, donde se presentan los conceptos sociológicos fundamentales. Se debe entender que este libro hace una explicación de entre las relaciones económicas, políticas, el poder, la casta y la clase, donde muestra que todo se afecta por un algo, como un efecto mariposa. Es pues por eso que la sociología, y en principal Estado, la debe ver son ayuda a entender algunos efectos sociales que la comunicación trata e intenta explicar.